hoy la tarifa de colectivos de 107 líneas en el área metropolitana aumentó casi un 10%. Entre tantos usuarios, la suba del precio en el boleto afecta a emprendedores y revendedores que viajan frecuentemente al barrio de Once. El aumento en la tarifa de colectivos en el AMBA impacta en los trabajadores que habitualmente toman transporte público. De verdad que esto pues preocupa mucho, porque no alcanza. Y la verdad que mucho, porque la verdad que no se puede vivir así como estamos viviendo. 2.500 pesos más o menos, en ida y vuelta también, 5.000 pesos al día. Bastante, porque yo soy docente y tengo que ir de una escuela a otra, trabajo en 4 escuelas, o sea que por día hago mínimo 3 viajes. Rodeados de bolsas y carritos, emprendedores y revendedores viajan al barrio de Once para comprar materia prima un poco más barata o productos para revender. Para revender, para comprar para revender. ¿Consigue buenos precios? Sí. Me pongo 10.000 pesos para la sube y después ya lo uso cuando puedo y cuando salgo nomás 2 o 3 viajes y ya está. Tus 10.000 ya está. ¿Tenés que venir todos los días para este lado? Y todo, sí, casi todos los días. ¿Qué haces? No, es un emprendimiento, nos tiramos a eso porque no hay trabajo tampoco. Vendo de todo un poco, un showroom de ropa interior, electrodomésticos, perfumes, de todo un poco. Voy a trabajar en limpieza y aparte hago compras para vender también. Sábana, así, manteles, lo que necesite, vasos. Cosas en casa, para casa. No quieren subir el precio de sus productos, aunque a ellos les aumenten los costos del transporte. Si lo vendes más caro, tampoco ya te quedas con la mercadería. La gente tampoco te compra si está muy cara, hay mucha competencia. Porque no tengo trabajo, así que tengo que hacer estas cosas para vender en mi casa, así. No se le puede aumentar ya como antes porque la gente no compra, está caro todo. Claro, si aumentás un poquito ya no te compran directamente. Sí, entonces es preferible vender y mantener los clientes y no vender una sola cosa y que no te compre más. Puedo cobrar mucho porque no tienen, no le alcanza el bolsillo. Tampoco no puedo vender mucho. Es para conservar los clientes. Sí, así es. Para los tramos más cortos, es decir, los que llegan hasta los 3 kilómetros, el boleto mínimo va a pasar de costar 451 a 495 pesos, siempre con la sube registrada. El impacto en el bolsillo lo perciben incluso los vendedores ambulantes de la zona. No compran menos porque no le alcanza ni para la tarjeta. Para subir con la sube, vienen con la sube justo. ¿Todo este año sintió eso, que estuvieron bajando las...? Todo el año, todos los compañeros que estamos acá, todo lo mismo. Esto no se aguanta más, no aguantamos más. Tengo 7-4, soy jubilado y tengo que venir acá. Estos comerciantes viajan en busca de precios más baratos, pero sus costos de traslado son cada vez más caros. Esto pasa en la calle. Pero las empresas de estas líneas de colectivos que han aumentado el costo de sus pasajes aseguran que el ajuste no es una mejora en sus economías o en el servicio, sino que es un mecanismo para reducir el peso de los subsidios. Para analizar ese tema estamos en comunicación con Luciano Fusaro, que es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Luciano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Si no mejora esto el servicio, si no es redituable para las empresas, ¿qué significa que esto impacta en los subsidios? Sí, para que tengamos en cuenta cómo funciona el marco normativo de una empresa de transporte, las empresas, digamos, el dinero que necesitan para operar lo determina el Estado, ¿no? A través de una estructura de costo que incluye todos los precios de los insumos, los kilómetros que se realizan, con los pasajeros transportados, y de ahí surge la tarifa, lo que se llama la tarifa técnica, que es el dinero por pasajero transportado que necesita cada empresa de transporte. Ese cálculo, la última vez que se actualizó fue en el mes de julio con precios del mes de junio. ¿Y eso qué implica? Que una vez que se hace ese cálculo, el segundo paso es financiarlo entre tarifa y subsidio. Con lo cual, si aumenta la tarifa, baja el subsidio y viceversa. Si baja la tarifa, aumenta el subsidio para siempre compensar esa tarifa técnica que aún no se ha tocado. Con lo cual, este incremento en la tarifa, el efecto inmediato que tiene es una detracción de los subsidios,
y el dinero que reciben las empresas sigue siendo el mismo. Estamos hablando de una tarifa técnica que hoy está en torno a los 1.100 pesos para este tipo de líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo, incluso también las que solo circulan por el conurbano, y hago una excepción a las líneas que son exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese caso sí, el marco normativo está más actualizado, la tarifa técnica de las líneas que son exclusivas de la ciudad es de 1.400 pesos, o sea, es 30% mejor. Hubo una mejoría, eso hay que reconocerlo, con los cálculos que empezó a hacer la Secretaría de Transporte de la ciudad a partir de junio de este año, pero en el caso de las líneas nacionales, que son las que estamos hablando, el cálculo está muy atrasado. Siempre en un contexto general, que nosotros siempre lo publicamos usando la propia metodología del regulador, pero con los precios reales de la actividad. Hoy mover un usuario con los costos reales, estamos hablando de 1.700 pesos. O sea, hay 600 pesos que no lo cubren ni la tarifa ni el subsidio. Por eso nosotros siempre señalamos esta situación que es bastante incómoda, en la cual el usuario paga cada vez más, pero no percibe una mejoría en su servicio porque el dinero que reciben las empresas es el mismo, ya que se descuenta el subsidio. Por eso nosotros siempre señalamos que lo importante acá, más allá de la decisión que después toma el Estado de a quién le da los subsidios o qué proporciones, que se determine el costo real de lo que cuesta mover un colectivo para que se puedan cumplir el 100% del permiso de explotación, se pueda cumplir la cuota de inversión de unidades, etcétera, que ese es el gran déficit que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Fusaro, desde 2023 hasta este mes que estamos en curso, ¿en qué porcentaje se redujeron los subsidios al transporte público? Bueno, es una buena pregunta porque nosotros en diciembre de 2023 teníamos que el subsidio cubría el 91% del ingreso de una empresa de transporte. La tarifa era nada más que el 9%. Durante el 2024 tuvimos 600% de aumento de tarifas, o sea, muy por encima de la inflación. En lo que va de este año, las líneas de jurisdicción nacional con este aumento estaría andando ya en el 33%, pero esos aumentos por encima de la inflación lo que permitió es que el peso de la tarifa pase del 9% al 37%, casi que se triplicó. Pero obviamente la quita del subsidio ha sido superior a lo que aumentó de tarifa. Por eso, a pesar de que la tarifa creció muy por encima de la inflación y el usuario hoy está pagando más, la quita del subsidio, al hacer mayor, hace que las empresas hoy reciban 20% menos de ingreso de lo que recibían hace 2 años. Eso también hay que señalarlo. Y la consecuencia de eso es que tenemos al final del día 26% menos de pasajeros transportados de lo que teníamos hace 10 años, 18% menos de frecuencia. Incluso la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 líneas menos de colectivos, ya de 31 pasó a 28. Hay 500 coches menos en circulación. La antigüedad de flota se incrementó, ya 1/3 de la flota tiene más de 10 años de antigüedad. O sea, esas son las consecuencias que nosotros venimos alertando hace bastante tiempo. Obviamente no ha sido fácil, excepto en el caso de la ciudad, que vuelvo a separarlo porque ha tomado conciencia y ha implementado políticas más activas a partir de mitad de este año, pero en el resto de las otras jurisdicciones no. Por eso necesitamos que esto se revierta para que de alguna manera se pueda sostener el sistema de transporte público. Pero el tema, y obviamente eso no significa... Sí. Perdón, pero la ecuación es esta. Sí. El pasajero viaja peor y paga más caro. Ustedes pierden, como acaba de decir, margen de rentabilidad, se cierran líneas, pierden unidades. Entonces, ¿hacia dónde va el negocio? Porque si bien es un servicio público, también es un negocio. ¿Hacia dónde va la actividad? Nosotros, bueno, en el caso de la ciudad, entonces yo decía, en el caso de la ciudad... Hablemos de la ciudad y más allá de ella, por favor. En el caso de la ciudad tomó medidas activas y hay un proceso de reversión que tiene que ver con incentivo de energías limpias, se redujo esa brecha, eso a partir de mitad de este año, y yo creo que eso va a tener mejores resultados. En el caso de las otras 2 jurisdicciones que constituyen el 90% del AMBA, nosotros estamos en conversación y hemos planteado distintas alternativas para revertir esta situación. Por ejemplo, debido a que no se puede trasladar todo a tarifa o a subsidio, que se permita la importación de vehículos sin aranceles. Eso permitiría abaratar el costo de capital. Yo sé que a lo mejor desde el punto de vista de la industria nacional no es simpático, pero un colectivo, para que nos demos una idea, un colectivo en China cuesta $80.000, un colectivo en Argentina cuesta $220.000. Esa es una vía que se puede explorar para abaratar los costos sin trasladarle todo al usuario. Otras cosas que se pueden hacer y que nosotros hemos promovido es hacer un uso más eficiente de los fondos públicos. Es decir, en vez de hacer un subsidio universal, que todos los boletos estén subsidiados, empezar a segmentar por perfil de usuario o por cantidad de viajes para que el peso del subsidio esté más orientado al que realmente lo necesita,
generando ahorros en los que lo necesitan menos. O sea, ese entre otras medidas, también hay otras cosas que se pueden hacer como reacomodamientos o replanificación de líneas en lugares donde hay más demanda y reducción de servicios donde hay menos demanda. O sea, una serie de propuestas que hemos acercado para que no todo sea pedir más plata, porque lamentablemente el problema que estamos teniendo es ese, digamos, hay un déficit entre el costo real de la actividad y la tarifa técnica que termina teniendo todas estas consecuencias que son muy negativas para los usuarios. En las últimas semanas hubo paros sorpresivos de algunas líneas que van hacia el sur del Gran Buenos Aires por falta de pago de los sueldos de los últimos 2 meses, creo que desde agosto inclusive. Y viene diciembre y habrá que pagar aguinaldos. ¿Cómo están las empresas? ¿En qué condiciones económicas están las empresas? Bueno, las empresas están en una situación muy precaria. De hecho, esa empresa que vos decís viene parando varias veces. El cuarto día hábil de cada mes que hay que pagar salario, no está la plata, porque encima los subsidios además a veces se demora en la acreditación. Este cuarto día hábil de noviembre tuvimos 40 empresas que no pudieron pagar la totalidad de los salarios. Solamente estuvo parado esa. Las otras pudieron pagar en vales, anticipo, etcétera. Y gracias también a la tolerancia de los cuerpos de delegados se evitó un conflicto. Pero siempre estamos al borde permanente y hoy fue esta empresa, mañana puede ser otra. Es así por la situación de extrema precariedad. Además, cuando se acerca la fecha de aguinaldo, como bien vos decís, ese problema se agrava. Entonces empiezan a surgir cuestiones como pagar el aguinaldo en cuotas, que ya lo hemos visto el año pasado. Se dan toda una serie de situaciones indeseables en un momento del año que no es el óptimo para que pasen estas cosas, pero que lamentablemente es la realidad y no la podemos eludir de las empresas de transporte que operan en la región de Lampa. Quiero volver a los datos que tienen que ver con la baja de la demanda de pasajeros. Si por favor podemos ir de vuelta al tema de cuántas personas han dejado de viajar en colectivo y si frente a este escenario estamos muy cerca de fin de año, las empresas tienen previsto suspender o despedir trabajadores. Sí, mira, el sistema colectivo del AMBA es el segundo más grande del mundo, eso para ponerlo en contexto. Con casi 18.000 vehículos, eso no hay otro caso en el mundo. Nosotros, desde 2015 a la fecha, en 10 años, en el AMBA se agregó 1,5 millones de habitantes, para que nos demos una idea. Entre censo y censo, 2010-2022, hay 1,5 millones más de habitantes. Pero en el mismo periodo, la cantidad de gente que viaja en colectivo cayó un 26%. Y cayó 18% la cantidad de frecuencia. Hay 3 causas, básicamente. Primero, mucho también tiene que ver los vaivenes de la actividad económica en Argentina en estos años, porque el transporte es una actividad derivada de otras actividades. También tiene que ver el aumento de la tarifa y el deterioro del poder adquisitivo del salario, o sea, que puede evitar el colectivo, lo evita por tema de dinero. Pero hay un tercer factor que a veces no se menciona tanto, que es aquel que aún teniendo plata para viajar en colectivo, elige no hacerlo, porque no le gusta cómo viaja, porque espera demasiado tiempo y porque ha resignado calidad de viaje, porque los tiempos son muy largos. Entonces, cuando vos juntás las 3 causas, tenés esta pérdida de pasajeros. La contrapartida es más gente moviéndose por su cuenta a la calle, embotellamientos, congestiones en la hora pico en los accesos, o sea, una serie de situaciones bastante dañinas. Hace 2 años, por día, se transportaban 10 millones de pasajeros diarios, días hábiles. Hoy estamos en apenas 9 millones, pasaron 2 años nada más. Es decir, la gente de alguna manera busca otra forma de moverse, ya sea por la tarifa, por la calidad del servicio, lo que sea, y gradualmente vamos perdiendo un sistema de transporte que llegó a ser modelo en varios años atrás y que nosotros lo que estamos haciendo es luchar para revertir esa situación. ¿Y va a haber despidos? Y yo te diría que en la realidad los despidos ya empezó hace bastante. Yo te diría que en estos 2 años, mira, solamente en parque habilitado, para que tengamos una idea no tengo los números exactos, pero detrás de cada colectivo hay 3 personas, entre choferes, chofer suplente, mecánico, personal administrativo, etc. Calculemos siempre 3 personas por coche. El parque habilitado hoy hay 500 coches menos de los que había hace un año. Eso significa que como mínimo hay 1.500 personas menos en el sector. O no sé si más todavía. Y eso, en la medida que no se recomponga y se sigan dando de baja líneas, ramales y frecuencias, la cantidad de bajas es mayor. A veces ni siquiera es despido, no se repone el personal que se jubila, porque eso también pasa. Es decir, eso es algo que sí es probable que siga pasando. Es decir, el sistema, no hablo de empresarios, ni de choferes, ni del Estado en este caso, pero el sistema tiende a nivelar todo hacia abajo.
Es así, sí, lamentablemente esa es la realidad que hemos vivido de estos años y la gente lo ve. La calidad de los colectivos, la antigüedad, el estado general. El año pasado han habido noticias lamentables, como por ejemplo personas que se han subido a un colectivo y el colectivo, la carrocería estaba oxidada, se desfondó y falleció. Esas cosas pasan, no deberían pasar, pero lamentablemente pasan, porque insisto, un tercio de la flota no tendría que estar circulando, pero imaginémonos, si un colectivo vale $220.000, ¿cómo hacemos por 6.000 vehículos que se necesitan? Eso nos da una idea de la magnitud del dinero que necesita invertir el sistema para revertir la decadencia de todos estos años. Por eso es bastante complejo el panorama hacia adelante. Luciano Fusaro, muchísimas gracias. No, por favor, eso a ustedes. Buenas noches. La ciudad